Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Leamos el 2 una vez más. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Puede tomar asiento. Quiero contarle una historia que es verídica. En el año 1906 y en el año 1907 sucedió una hambruna en China. Murió muchísima gente. Pero hay un escritor de una revista cristiana que llama The Herald o El Heraldo. Un heraldo es uno que anuncia. Este escritor dice: yo tuve la oportunidad de visitar el campo de refugiados fuera de las murallas de Changyang. La misionera señora Paxton administraba remedios sencillos a los pacientes, y después que hubimos dado la vuelta por entre los innumerables refugios, contemplando las figuras de los enfermos de hambre que estaban tendidos sobre jergones de paja, esta negada enfermera, volviéndose hacia mí, me exclamó: escuche lo que ella le dijo. Estaban caminando por el campamento, viendo la gente muriendo, tirados sobre camas de paja. ¿Sabe lo que están diciendo la mayor parte de esta gente?, le dijo ella al misionero. Se quejan de falta de apetito. Oiga esto, se quejan de falta de apetito. A pesar de que nuestra misión les proporciona a todos platos de arroz, dicen que no tienen ganas de comer. Estas víctimas del hambre no tenían ganas de comer porque estaban muriendo de hambre. Habían pasado del estado de ardiente deseo por la comida a otra condición mucho peor y más peligrosa, que los llevó a la muerte. Yo nunca había oído esto, hermano. Cuando yo leí esta ilustración me puse a pensar y a investigar y digo: ¿será cierto que usted pueda tener tanta hambre que pierda el apetito? Uno pensaría que cuando alguien tiene mucha hambre lo que tiene que ponerle es una hamburguesa enfrente y ya estuvo, se acabó todo. Pero hay una condición real que existe, que cuando la persona ha pasado de tener extrema hambre, ya cuando está muriendo, pierde el apetito por la comida. Me parece a mí extraño en lo físico, pero no me parece extraño en lo espiritual, porque lo conozco, lo he visto, y si usted lee la palabra de Dios se va a dar cuenta que sucede. Es más complicado que simplemente traer comida. Es más complicado que simplemente poner un plato de comida frente a la gente. El Señor dice en uno de sus versos: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y luego uno dice: bueno, le falta conocimiento, pero más abajo dice: por cuanto desecharon el conocimiento. Entonces se da cuenta uno que no era que les faltaba, sino que lo desecharon. O sea, perdieron el apetito. Cuando uno lee este verso tan poderoso, la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Lo primero que yo veo, más adelante voy a hablar del problema con no poder y no querer, pero lo primero que el apóstol Pedro, y vamos a ver al apóstol Pablo en muchas ocasiones en este mismo tema esta mañana, pero lo primero que él dice que debe haber un deseo por la palabra de Dios. Cuando yo le planteaba a usted esa ilustración de la catástrofe que hubo en China con esta hambruna, es que ellos perdieron el deseo, el apetito por la comida, al punto que se estaban muriendo de hambre, pero no había un deseo por comer, y los llevó a la muerte. El apóstol Pedro dice que nuestro deseo por las cosas de Dios debe ser tan fuerte,
tan poderoso como es el deseo de un bebé de comer, de anhelar, de desear tener esa hambre por la palabra de Dios. Si nosotros no identificamos ese deseo en nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque están pasando varias cosas ahora mismo en su vida. Una, usted se puede estar deshidratando y se está secando. Dos, usted no está creciendo. Lo que vemos aquí es que hay dos bandos, hay dos contendientes dentro de cada uno de nosotros. La Biblia enseña que se llaman la carne y el espíritu, y que los dos tienen deseos, que los dos están en un conflicto poderoso. Ahora, yo quiero que entienda que este conflicto solo sucede en los hijos de Dios. Cuando usted y yo no éramos creyentes, no teníamos este conflicto. Porque el que crea el conflicto contra la carne es el Espíritu de Dios. Y si usted no ha aceptado a Jesús, si usted no es creyente, si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene ningún conflicto. Antes no teníamos problemas, hermano, en hacer las cosas del mundo, el pecado. Porque era la única opción que teníamos. Que hay una ley que se revela dentro de mí, se llama la ley del pecado y de la muerte. Es una ley del deseo de la carne. Y dice, yo no podría luchar contra esto porque es muy fuerte. Yo no podría vencerlo a menos, dice él, que Cristo viva en mí. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Luego dice, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, por su Espíritu Santo en quien tengo la victoria. Porque si usted, hermano, y yo estamos andando satisfaciendo los deseos de la carne, quiere decir que su vida espiritual, hermano, está deshidratada y probablemente se puede estar secando y probablemente está en peligro de muerte. A menos que intervenga alguien rápido, a menos que haya un cambio, a menos que haya, hermano, alguien que corra y desenchufe eso. No sé cómo se le dice en otros países. Desconecte eso y apague los deseos carnales y empiece a alimentar el espíritu dentro. Esa persona va a empezar a vivir.